Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta, donde encuentras respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como @aquí está la respuesta oficial. También en TikTok como aquí está la respuesta. No olvides activar la campana de notificaciones en YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos más recientes. Muy bien, asimismo, mi gente, pueden suscribirse, compartir con nosotros, enviar preguntas, respuestas, temas que ustedes quieren que nosotros tratemos. Chicos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy tenemos el don de lengua y para eso hemos traído un experto aquí en este día. Hoy tenemos aquí con nosotros a nuestro querido amigo y hermano Eddie Batista. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Buenos días para todos, gracias por la invitación y espero con la ayuda del Señor poder responder las preguntas. Muy bien, Eddie viene desde la iglesia adventista del Lehigh Valley en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Es el primer anciano de esa iglesia, una persona que estudia bastante de la palabra de Dios, que hoy viene a dar respuestas claras y contundentes. Pues sí, hoy vamos a hablar del don de lenguas, un tema muy debatido, un tema muy interesante, un tema donde vamos a conocer hoy acerca de él. Vamos a tratar de dar las respuestas claras, respuestas correctas, según lo que dice la palabra de Dios. Por eso hemos traído hoy a Eddie. Bien, Eddie, hay muchas preguntas que las personas se hacen. Por ejemplo, muchas personas se preguntan, ¿qué es el don de lenguas en realidad? Bueno, para responder a esa pregunta tendríamos primero que definir qué es la lengua en sí, bíblicamente hablando. La Biblia hace referencia a la lengua en varias partes, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hoy solamente voy a tomar algunas citas bíblicas por asunto de tiempo. Filipenses capítulo 2, verso 11, dice el texto, refiriéndose a la autoridad de Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Obviamente la palabra lengua significa en ese momento idioma o comunicación. De paso, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis capítulo 14, verso número 6, es más claro cuando dice toda lengua, tribu, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dando a entender entonces en ese contexto que la palabra lengua significa idioma en ese contexto bíblico. Ahora, el don de lengua, bíblicamente hablando, y vamos a probarlo ahorita con la Biblia más adelante, es la capacidad dada por el Espíritu para que alguien pueda hablar un idioma que antes no había conocido. Se da esto como referencia al mandato de Jesús, Mateo capítulo 28, verso 19 adelante, cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio, y me serán testigos en todas partes, haciendo referencia de la predicación del evangelio. De hecho, el libro de Marcos capítulo 16, Jesús hablando del mismo tema, donde dice, y por tanto, y predicar este evangelio a todas las naciones y bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero en Marcos capítulo 16, Jesús hace un énfasis un poquito más allá de no solamente la predicación, sino que hace una declaración muy interesante. Él dice, y cuando vayan, esto les será por señal. 4 cosas. Número 1, podrán sanar enfermos. Eso lo vimos cumplido en los discípulos, en los apóstoles. Hechos capítulo 5, donde dice que Pedro, con la sombra de Pedro, muchos se sanaban. La segunda referencia la vemos en el libro de Hechos capítulo 9, donde Pablo dice que tocaba a las personas serán sanadas. Número 2 dice que serán moridos por serpientes y no morirán. Eso lo vimos en Hechos capítulo 28, cumplido cuando Pablo fue a la isla de Malta. La tercera referencia la vemos diciendo que expulsarán demonios. Obviamente ya vimos esa parte también en Hechos capítulo 16, si no estoy equivocado, cuando Pablo allí predicaba y la muchacha fue expulsada de un demonio. Y también dice que hablarán nuevas lenguas. Eso lo vimos cumplido en 3 partes en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 9, 19, perdón, y Hechos capítulo 10, sobre el don de lengua. Por consiguiente, el don de lengua es más bien un cumplimiento dado por Jesús, una profecía dada por Jesús a los discípulos como señal de que el Espíritu Santo estaba con ellos. Wow, interesante. Wow, sí, Entonces, bastante. bien, nos diste la información de qué es la lengua en sí y qué entonces sería ese don de lengua. ¿Quién entonces es quien da este don? Es buena pregunta. 1 Corintios capítulo 12
Alguna vez voy a usar la Biblia porque quiero que la gente que nos está mirando pueda mirar con sus propios, pueda escuchar lo que la Biblia dice. Primera Corintios capítulo 12, voy a leerlo, verso número 4 en adelante. Y es interesante lo que dice esa lectura. Aquí dice acá, porque así como el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Voy a volar esto un poquito más adelante. Dice acá, no, estoy en primera, estoy mal, ahora sí. Aquí vamos. Así como el cuerpo es uno, versículo número 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversas actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todo, es el mismo. Esto clave. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu por el bien común. A uno es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros fe, a otros don de sanidad, a otros operación de milagros, a otros discernimiento, y a otros don de lengua y a otros interpretación de lengua. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno según él quiere o determina. Ese texto es clave porque ese texto, es su primera parte, la vemos en Isaías capítulo 11, verso número 2, donde en Isaías 11 menciona 6 dones que se repiten en 1 Corintios capítulo 12. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Isaías capítulo 11 menciona 6 y Pablo menciona a 9. La diferencia es que con Pablo está el don de lengua y está el don de interpretación de lengua, que no aparece en Isaías. ¿Por qué? Porque en Isaías obviamente no se necesitaba ese don. Por cuanto no se necesitaba, no aparece en Isaías y sí aparece en Corintios. Así que lo que al finalmente determinamos es, quien reparte los dones es el Espíritu según él determina y obviamente según el tiempo en que el don se necesita y las circunstancias obviamente que se requiere ese don. Exacto. Muy interesante. Bueno, eso responde a la pregunta número 3 que teníamos ahí, que dice, ¿es bíblico el don de lenguas? Bueno, ya eso responde ahí que sí, el don de lengua es bíblico. Ahora bien, miren, yo he ido a muchos sitios y esta es una pregunta interesante, pero antes de hacer la pregunta quiero comentar algo. Yo fui a un sitio una vez donde se estaba haciendo una actividad cristiana y de repente iba todo bien, pero de repente alguien se me acerca y comienza a hablar algo extraño, que yo digo, pero ¿qué le dio? ¿Qué está pasando? Y se me acerca y me pone la mano en la frente y de repente comienza a decir cosas que yo no estoy entendiendo. Y después cuando pasa el programa, me acerco a un tío mío y le pregunto, yo estaba muchacho, le pregunto, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Y me dice, no, que estaban hablando en lengua y yo me quedé con la incógnita y me quedé pensando, ¿qué habrá pasado ahí? Entonces, según la Biblia, ¿cómo se manifiesta el don de lenguas? O sea, ¿cómo es? Porque lo que me dijeron en ese momento fue algo extraño y yo me quedé con la incógnita mental, porque era un niño, acerca de qué era el don de lengua, pero ahora mismo, ¿cómo se manifiesta? Porque ya sabemos lo que es el don de lengua. Sabes que, Leo, también añadiendo a eso que tú acabas de comentar, de tu experiencia, yo también tuve algo similar. Y yo quiero saber, bueno, hay diferentes denominaciones religiosas que practican estas posesiones, incluso espumas, saliendo espuma por la boca. Entonces, es algo que, por ejemplo, uno se asusta en el momento, uno dice, Exacto. pero este desorden, como sabemos que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando vemos este escenario así, Pareciera como que ese don, como estas posesiones, estas lenguas que uno no entiende. pareciera como que ese don diera miedo. Exactamente, algo que da miedo, Exacto, porque que no es de paz, o sea, que no es algo que da paz, como sino miedo. ¿Cómo así? Mira, voy a responder la pregunta de la forma más resumida que pueda para que se pueda entender, Sí. de forma también que el que está escuchando pueda entender lo que estamos diciendo.
En la Biblia aparece 3 veces la manifestación del don de lengua. Hechos capítulo 2, ya ahorita vamos a estudiar el tema más a profundidad. Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 10. En las 3 veces aparece por una razón específica. Se aparece para la expansión del Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 2, van a mirar que allí aparece la primera vez que se ve ese don y se hace como una señal de que los discípulos los judíos que estaban en todas partes del mundo llegaron allí y venían aprendiendo otros idiomas o hablando otros idiomas. Por consiguiente, la primera grupo de personas que recibe el beneficio del don de lengua son los judíos extranjeros que no hablaban el idioma de los discípulos. De paso, cuando tú lees el libro de Hechos capítulo 2, te darás cuenta que aparecen 15 diferentes idiomas en el contexto de Hechos 2, 1 hasta el versículo número 7. 15 diferentes idiomas. Y los discípulos fueron dados esto para que ellos pudieran predicarle a esas personas. Así que número 1, primera vez que aparece es con relación a la predicación del evangelio a los judíos extranjeros. Número 2, Hechos capítulo 10 aparece la historia de Cornelio. Imagino que ustedes van a escuchar la historia del centurión. Cornelio era italiano. Y por ser un hombre de poder, en la casa de Cornelio había personas que hablaban otros idiomas. La historia dice que Pedro comenzó a predicar el evangelio, aunque no hace referencia de que alguien le tradujo, pero se sobreentiende que había personas de que no hablaban el idioma de los judíos, de los discípulos. Pero dice que cuando Pedro oró, dice que vino el Espíritu Santo y los que estaban allí hablaban en lenguas. Eso indica que esa fue la primera vez registrada en la Biblia donde el don de lengua se le manifiesta a personas no judías, gentiles. Así que ellos comenzaron a predicar el evangelio en ese idioma. O sea, la segunda vez que aparece es entonces la predicación del idioma del evangelio a los no judíos. Y la tercera vez que aparece es en Hechos capítulo 19, verso número 10 en adelante, que dice que Pablo fue a la iglesia de Efesios, a la ciudad de Efesios, y entonces le pregunta a los que estaban allí, ¿ya ustedes recibieron el bautismo del Espíritu? Y dijeron, ni siquiera sabemos lo que es el Espíritu Santo. Y entonces Pablo le pregunta, ¿y por cuál bautismo fue bautizado? Bueno, por el bautismo de Juan. Finalmente dice la historia que ellos fueron bautizados y vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Así que la tercera ocasión que puedes notar el don de lengua es la iniciación, la inauguración o fundación de la iglesia cristiana en Éfeso. Si tú lees el contexto completo, e invito a los amigos que lo hagan, que nos están mirando, van a notar que Pablo pasó 2 años más en ese lugar con la finalidad de que la iglesia quedara fundada. Y no menciona en ninguna parte después de ahí que Pablo comenzaba a hablar en lenguas a esas personas. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a trabajarse y a fundarse bajo la inspiración y conducción del Espíritu Santo. Así que, repito, 3 veces aparece la manifestación, la fundación, la expansión del evangelio a los judíos extranjeros. Número 2, la predicación del evangelio a los gentiles. Y número 3, la fundación de la iglesia cristiana en Éfeso para aquel entonces. Hoy en día, y lo voy a decir con un poco de respeto, hay personas que confunden que la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y lo hago con mucho respeto. Pero vas a notar que en la Biblia aparecen 9 veces que fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos o los que estaban allí, y no habla de referencia de que hablaron en lengua. De paso, cuando lees el libro de Hechos capítulo 4, verso 31, aparece una expresión muy importante que dice, y aquel lugar fue estremecido por el poder del Espíritu Santo, hablando de Pedro y Juan cuando estaban en la cárcel, se estremecieron las paredes y los cimientos, y entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no dice que hablaron en lengua. ¿Por qué? Porque en ese momento, tanto Pedro como Juan no necesitaban hablar en lengua porque los que estaban allí hablaban el mismo idioma que ellos. Entonces, al final de cuentas, te das cuenta que en la Biblia hace referencia de ser llenos del Espíritu Santo, pero no te hace referencia que en todos los momentos hablaron en lenguas. Eso indica que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y no necesariamente tienes que hablar un idioma que tú no conoces. Exacto. O sea, como hemos visto,
hemos visto que lengua es un idioma, que el espíritu, según la necesidad que haya en el momento, puede otorgar este don de lenguas, donde una persona que no conoce un idioma desde un principio, como nos ha dicho Eddie, puede en ese momento el Espíritu Santo impresionarlo para una necesidad de predicar el evangelio. Vemos que Eddie nos dice que en las manifestaciones donde hubo presencia del Espíritu Santo se usó este don ¿verdad? Para edificar y esto. También quiero mencionar aquí en Hechos 1, el versículo 8, vemos que Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria. O sea, vemos como una relación del don del Espíritu Santo para predicar. O sea, no se confiere, como mencionó Eddie al final, no se confiere únicamente el Espíritu Santo a una persona. O sea, como que no es una prueba del Espíritu Santo a una persona, únicamente Exacto. el don de lengua. Y no solamente eso también, hay que entender también que estuvo claro la definición de Eddie, la exposición, que si usted está hablando en lengua supuestamente y nadie lo entiende, usted no está hablando nada. No está usted está inventando algo no está edificando. que no es el don de lengua. Es cualquier cosa menos el don de lengua. Exacto. Entonces, Eddie, este don, amplíanos un poquito más sobre esto. ¿Este don se limita a una persona o a un grupo exclusivo de personas o puede el Espíritu Santo a cualquier persona otorgarle esto? Mira, para que puedas entender la pregunta, Carmelita, quiero que podamos entender la razón del don de lengua. Una vez que entendamos eso, entonces vamos a entender otras cosas. En la Biblia hace referencia a la manifestación de los idiomas por primera vez en el libro de Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 hace mención de que hubo una rebelión del ser humano contra Dios y por consiguiente, como consecuencia de esa rebelión, hubo una confusión de lenguas. Voy a leer un versículo del capítulo 11 del libro de Génesis, porque hay 4 detalles que vamos a tomar allí que nos van a servir como base de lo que estamos diciendo esta mañana. Génesis capítulo 11, verso número 4 dice, los hombres hablando entre sí, dijeron ellos, edifiquemos una ciudad cuya cúspide llegue hasta el cielo para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Hay 4 elementos que aparecen en este versículo. Número 1, dice, edifiquemos una ciudad. Ellos quieren hacer un reino, una ciudad, ellos. Número 2, dice que llegue hasta el cielo. 3, dice el texto, para hacernos famosos, o sea, que nuestro nombre sobrepase sobre todos los nombres de la tierra. Y número 4, para evitar ser esparcido. En otras palabras, para evitar ser expulsado de este lugar. 4 características. Cuando tú lees el libro de Isaías, capítulo 14, vas a notar algo que aparece allí muy interesante y quiero que los amigos que nos están mirando puedan hacer la comparación que yo estoy haciendo para que de una forma muy tangible puedan mirar ambas comparaciones. Isaías capítulo 14, verso 13 dice el texto, tú que decías en tu corazón, subiré al... La misma expresión que aparece en Génesis capítulo 11, verso número 4. Número 2, por encima de las estrellas, mi nombre estará por encima de las estrellas, haré un nombre. Número 3, levantaré mi trono. ¿Qué querían hacer aquellas personas? Hacer una ciudad, hacer un trono, un reino. Y verso número 4 dice, sobre las alturas, sobre las altas nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. En otras palabras, si yo soy semejante al Altísimo, entonces yo voy a ocupar el lugar de Dios. Y cuando yo ocupo el lugar de Dios, entonces no puedo ser expulsado de este lugar. Esas 4 características que aparecen allí son las mismas 4 que tú ves en Génesis. Como consecuencia, vas a notar versos 7 y 8 del libro de Génesis, capítulo 11, y dijo, y Dios les envió lenguas y los confundió, y ellos fueron esparcidos por toda la tierra. Lo mismo que pasó con Lucifer en el cielo, fue expulsado del cielo. Ahora, en otras palabras, concluyendo, la creación de la lengua fue como una maldición de Dios por causa de la rebelión del ser humano. Repito, la creación de las lenguas fue una maldición de Dios como una rebelión del ser humano. Dios trae las lenguas para confundirlo y esparcirlo, de forma que su plan satánico no se concrete y Dios siga teniendo autoridad sobre este mundo. Hechos, capítulo 2. Vamos allá.
Estoy usando mucho la Biblia porque necesito que la gente pueda entender este tema bíblicamente hablando y no con... Exactamente. Exacto, que Exactamente. usando la Biblia, no estamos forzando el texto, estamos viendo el contexto del texto. Correcto. Dice aquí, Hechos capítulo 2, verso número 2, texto clave. Y de repente vino del cielo. Eso indica que quien envía ahora este poder es el mismo Dios. Es el Dios que en Génesis dijo, descendamos y confundamos. Ese poder que se utilizó para maldecir es el mismo poder que ahora se está utilizando para bendecir. Decir. Eso indica que la creación del don de lengua es lo contrario a lo que pasó en el Génesis. En Génesis hubo una maldición, aquí hay una bendición. En Génesis lo que se creó fue una expansión, no expansión, una división de las personas. En el libro de Hechos se crea ahora una unidad, no de personas, sino de pueblo de Dios con una intención, una misión, predicar el Evangelio. Así que para que la gente pueda entender entonces, desde el punto de vista bíblico, cuando Dios manifiesta los dones, entre ellos el don de lengua, lo hace con la intención de que la gente ahora pueda conocer quién es Dios. El Dios desconocido para muchos, ahora es el Dios conocido porque se manifiesta a través de un don que la gente pueda entender. De otra forma no se hubiese podido entender. Exactamente, muy interesante saber, para que los amigos que están ahí puedan entender, que lo que Dios utiliza muchas veces para parar algo, lo puede utilizar para bendecir algo. O sea, Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más. Amén. Así es. Por otro lado, podemos ver que en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 2, la Biblia nos dice lo siguiente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Para nuestros amigos que nos están mirando en este momento, ¿cómo podemos explicarle Ese es el eso? versículo clave que se utiliza. Sí, es el versículo, sí. ¿Cómo así? Hay mucha confusión en el mundo cristiano referente a esa carta de Pablo, 1 Corintios capítulo 14. De forma introductoria quiero dejar saber que Pablo hace un énfasis muy grande en este capítulo de manera exclusiva. De paso, ustedes van a notar que, y de manera lógica, que Pablo no dedica mucho tiempo a hablar sobre este tema en particular. Dedica un capítulo. Eso me deja entender entonces de que el problema del abuso o interpretación del don de lengua era un problema temporal. Si tú notas, la segunda carta de los Corintios no aparece el tema del don de lengua. ¿Por qué? Porque Pablo daba por hecho entendible que ya el tema estaba como solucionado. Segundo, la razón del don de lengua tiene 4 características. Número 1, es para comunicación. 2, una señal de juicio. 3, para Autenticar. Eso, el don de los apóstoles. Y 4, para la edificación de la iglesia de Cristo. Vas a notar la primera parte, que es la comunicación o emitir un mensaje. Jesús, hablando a los discípulos, cuando ya se iba, le dijo en Hechos capítulo 1, verso número 8, y me serán testigos, ¿a dónde? Jerusalén, Samaria, Judea, y después, ¿se cumplió eso, sí o no? Sí. Ya notaste, a los confines de la tierra. Correcto. Ya notaste que ahorita cuando mencioné que el don de lengua se manifestó en 3 ocasiones, a los judíos, testigo en Jerusalén, a los no judíos, a los confines, está hablando de Cornelio y los demás, y luego entonces a los restos del mundo, cuando se manifestó en Éfeso. Esa palabra dicha por Jesús fue cumplida perfectamente en el desarrollo del ministerio de los apóstoles. Ahora, la segunda cosa es que dice que será como señal de juicio, el don de lengua. Notas que a partir del capítulo 2 del libro de Hechos, cuando se da a conocer el evangelio a todas las personas, eso indica que ya el pueblo de Dios, Israel, dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios y ahora se convierte, todo el mundo somos ahora el Israel espiritual.
esa manifestación del don significa que ahora se esparce la gracia de Dios de una manera, no como salvación, sino ahora como misión del pueblo de Dios. Número 3, obviamente la parte que todos conocemos es que el don de lengua tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Si no hay edificación, entonces, ¿para qué existe la predicación? Ahora, en la comunicación existen 4 elementos fundamentales. Está el emisor, eso lo nos enseñaron en nuestra clase de español en las escuelas. Así que si alguien nos está mirando, va a recordar un poquito la clase de lenguaje en la escuela. Está el emisor, está el receptor, está el mensaje, pero también está el entendimiento del mensaje. Si puede haber un mensaje o un emisor, pero no hay un entendimiento, entonces el mensaje es incompleto. Ahora, con esto como base que he dicho, quiero que vayamos al texto en particular y allí entonces podamos entender el contexto de lo que estamos diciendo. Leo el texto de 1 Corintios capítulo 14, verso número 2. Y de paso, cuando leo lo que acabo de decir ahora de la clase de lenguaje rápido que digo, recuérdenlo. Sí. Ya no quemamos. Sí, dice el texto. Porque el que habla en alguna lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque su espíritu hable misterio. Eso indica el texto. Explícanos eso. Que si hay una persona que habla un lenguaje que solamente entiende a esa persona, indica que hay un emisor, hay un mensaje, pero no está el receptor y mucho menos hay entendimiento. ¿Está en una comunicación? No hay comunicación. En otras palabras, ahora la pregunta del millón es, ¿entiende Dios todos los idiomas? Claro. ¿Qué dice el texto ahora? Voy a ver el texto. El texto dice, porque no habla a los hombres sino a quién. A Dios. Porque Dios sí lo entiende. Por eso es que algunas personas tuercen o tergiversan este asunto del don de lengua, porque dicen, yo hablo un idioma desconocido porque a veces ni siquiera yo entiendo, porque hablo para Dios. Pero entonces no hay comunicación. No cumple los requisitos. No existe comunicación. Y como hemos dicho, y tú nos has dejado dicho aquí, o sea, no está edificando. Dios no está dando cosas que no vayan a edificar. Correcto. Si no hay comunicación, entonces mucho menos hay edificación. Y la razón por la cual el Espíritu Santo viene a la iglesia es para edificación, porque mediante la edificación es donde viene el convencimiento de pecado. Amén. Si yo no me convenzo de pecado, entonces significa que mi vida seguirá siendo igual y por tanto no ejerzo el poder del Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Bien, hay una pregunta muy interesante porque se habla acerca de Jesús y cuando estamos hablando acerca de Jesús, todo es interesante. ¿Habló Jesús en lengua? Y vamos a dejar sentado cuando tú respondas, Eddie, ¿recibió Jesús el Espíritu Santo? Exactamente. ¿Habló en lenguas? Porque Jesús. Vamos a ver, ¿qué nos dice Eddie? Lucas capítulo 4 dice el texto, de hecho, cuando Jesús se bautizó, dice que cuando Jesús se levantó de las aguas, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado a quien tengo complacencia. Pero el libro de Lucas capítulo 4 menciona algo interesante y yo quiero que ustedes analicen lo que voy a decir ahora. Lucas capítulo 4 dice, y Jesús fue, verso número 1, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. No dice, y el Espíritu Santo llenó a Jesús y entonces comenzaba en lengua. No dice el texto. No dice eso. No dice el texto. Eso no está ahí. Lo que dice el texto, y fue lleno del Espíritu Santo y entonces fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Indica que cuando Jesús fue llenado por el Espíritu, fue a pelear una batalla con el mismo diablo en su terreno. Y el texto dice al final que Jesús venció al diablo en su terreno. Amén. Amén. Eso me indica a mí de que Jesús no necesitaba hablar en otra lengua por 2 razones. Primero, Juan capítulo 1, verso número 11, hablando de Jesús y su misión, dijo, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más adelante, cuando Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia que estaba rogando por su hija, Marcos capítulo 7, Jesús le hace un enunciado muy fuerte. Jesús dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. En otras palabras,
quiero que tú puedas entender que mi misión es para mi pueblo, primeramente, porque Jesús todavía estaba bajo el cumplimiento de la profecía. Y aquella mujer daba un enunciado poderosísimo que dijo, bueno, yo entiendo eso, pero aún las migajas que caen en las mesas de sus amos no sirven para nosotros. No voy a entrar en detalles sobre esa historia porque no el tema en cuestión. Pero si Jesús habló en lengua, no, porque no había necesidad. Jesús se manejó y se movió en el contorno de Jerusalén y todas las ciudades aledañas. Por consiguiente, no hacía falta hablar en un idioma que él era totalmente desconocido para los judíos. Entonces, aquí queremos abundar un poquito más sobre el hecho de que ya creo que lo hemos hablado, que es válido que alguien hable en lengua y nadie va a entender, porque lamentablemente, Eddie, el asunto radica en que dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tal vez tú dices, bueno, pero ¿a quién daña una gente que esté hablando cosas? No está haciéndole un daño directo a nadie, pero es necesario la verdad. Y yo quiero abundar un poquito en el hecho de que a muchas personas, lamentablemente, sinceros que buscan a Jesús, se sienten tristes porque creen que no han recibido el Espíritu Santo porque se le han dicho que la única manera de tú confirmar que tú has recibido el Espíritu Santo es con esto. Y quiero abundar en algo que dice aquí en 1 Corintios 12, en el versículo 29, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vemos que aquí Pablo menciona diferentes dones y entre ellos el don de lengua, o sea, haciendo énfasis en la realidad de que no es un solo. Entonces, Eddie, la pregunta sería como, ¿quién puede, o sea, es válido esto de que alguien hable en lengua y nadie lo puede entender? En ese contexto, ¿qué está pasando aquí? ¿Es válido esto y qué tal vez desbeneficio o poco beneficio puede traerle a las personas en ese momento que están en una situación o que están en una comunidad espiritual o en un culto y está pasando esto y esa persona dicen, ven acá, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó ahí? Hay una referencia bíblica sobre esa pregunta particular y voy a buscarla. El libro de 1 Corintios capítulo 14, que ya citamos antes, pero voy a usar otro texto que no hemos leído. Dice acá, verso número 6 en adelante, ahora hermanos, si yo fuera a ustedes, hablando en lenguas, ¿de qué le aprovechará si no llevare alguna revelación, ciencia, profecía o doctrina? Aún los instrumentos musicales como la flauta o la cítara, si no dan notas distintas, ¿cómo se sabrá lo que toca? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistará para la guerra? Así también ustedes. Si con la lengua no hablan palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Hablarán al aire. En el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. Voy a repetir el texto. En el mundo hay muchas lenguas, pero ninguna carece de significado. Con ese versículo ya está el podcast. Pero si no se entiende el significado, será extraño para el que habla y será extraño para mí. Así también ustedes, ya que anhelamos dones espirituales, procuren sobresalir en los dones que edifican ¿a quién? A la iglesia. Amén. Amén. Creo que no tengo nada que decir después de eso. No, yo creo que no. No hay nada que agregar. La Biblia respondió clara y contundentemente ahí. Sí. Hay que saber. Ahí hay mucha gente, dice la Biblia, le hablan al aire. Mucha gente le están hablando ahora a las cámaras porque están poniéndose en las redes sociales y tienen miles y miles de views. Sí. Me mandaron un video recientemente que eso tiene comentarios, views. Hasta enseñando cómo hablan de lengua. Exactamente, Wow. eso es algo extraño. Bueno. Así es, hemos abarcado bastante sobre esta importante información, pero hay una pregunta que muchos no la hemos preguntado y esa pregunta es, ¿cómo podemos distinguir cuando una persona tiene el don de lenguas? Como, oh, mira, tiene ese don, ¿cómo se distingue eso? Hay un hecho que pasó hace mucho tiempo. Yo estaba en un lugar y me invitaron, fuimos varias personas a la iglesia, porque había una persona que estaba allí y estaba poseído por un demonio.
Y entonces habíamos 2 personas, obviamente, y la persona que estaba allí no hablaba español, hablaba un idioma diferente al español. Y nosotros no hablábamos ese idioma. Pero nosotros allí comenzamos a orar por esa persona, comenzamos a pedirle al Señor que nos orientara y nos dirigiera en ese momento para que esa persona pudiera ser libertada. Y había un momento que la persona ya venía en sí y podía conversar. Y yo decía, ok, puede conversar, pero ¿cómo conversamos con él? Pero fue grandioso porque nosotros comenzamos a hablar en el idioma español y la persona nos respondía en su idioma Wow. lo que nosotros estábamos preguntando, sin la persona saber español tampoco. Así que era una forma como que nosotros hablábamos y él respondía ah, y podíamos ver entonces su necesidad. Cuento esta historia porque Dios manifiesta el don del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y obviamente para la expansión del Evangelio. Voy a repetir esto siempre porque la gente tiene que estar claro con esto. Hechos capítulo 2, y voy a leer el texto en cuestión porque va a responder esta pregunta. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y le esparcieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Y ahí entonces comienza a manifestar quienes estaban allí, de los demás. Pero quiero hacer énfasis en el verso número... me perdió, aquí está. Donde dice que aquel día, cuando terminaron de predicar, se bautizaron o se convirtieron cerca de 3,000 personas. Aquí en el libro de Hechos. ¿Cómo tú puedes distinguir cuando alguien tiene el don de lengua? Se distingue porque 2 cosas. Número 1, tiene una buena comunicación. 2, esa comunicación trae una edificación. Y 3, esa edificación lleva a la gente a la conversión del pecado. Si estas 3 facetas no las reúne una persona, entonces hay un problema del don de lengua. Obviamente, estoy hablando en el contexto de que esa persona ya está de por sí siendo llena del Espíritu Santo. Y segundo, es el mismo Espíritu, y eso es importante que puedas entenderlo. Es el mismo Espíritu. Ahorita leímos en el libro de 2 Corintios capítulo 12, verso número 11, que dice, y el Espíritu determina, Él dice, cuándo es que se ha de manifestar los dones. Eso indica que yo no digo cuando quiero hablar en lengua. Yo no lo digo. Yo no doy una orden. Yo no hago un decreto. El Espíritu Santo me usa en el momento apropiado cuando Él entienda para la edificación y la expansión del Evangelio. Es cuando Él decida, no cuando yo quiero. Es, por ejemplo, le pongo esto fácil. He visto mucha propaganda, y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero he visto mucha propaganda de este tipo de anuncios que dice, en tal lugar va a haber una campaña de evangelización. Traga a sus enfermos y espera un milagro de Dios. Eso está diciendo que yo estoy diciendo que en ese lugar habrá milagros. Pero yo no determino cuándo habrá milagros, lo determina Dios. Yo no digo cuando alguien va a ser sano, eso lo hace Dios. Porque ¿cuántos de nosotros hemos orado por un enfermo y al final la persona muere? ¿Eso significa que yo no tengo fe? Sí, yo tengo fe, pero no fue el plan de Dios. Exacto. Al final de cuentas, el don de lengua es el mismo, porque a veces la gente quiere distinguir entre que esto sí se puede y esto no se puede. Esto lo controla Dios, pero esto lo controlo yo. No. Todos los dones son dirigidos, controlados por el Espíritu Santo. Y Él me usa de acuerdo a su voluntad cuando Él determina el momento preciso para la edificación de su cuerpo y la propagación del Evangelio. Amén. Amén. Wow. Amén. Interesante. Wow, Eddie, muchísimas gracias. Este tema es un tema que no tiene desperdicio y estamos seguros de que muchas personas que nos están mirando se le aclaró su confusión, sus dudas que tenían respecto a este tema. Muchísimas gracias nuevamente y por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y amigos, recuerden comentar, déjenos un like y cualquier tema que ustedes quieren que tratemos aquí en nuestro programa, aquí está la respuesta, no se olviden de comentarlo. Así que compartan esta información, acuérdense que compartiendo esta valiosa información está
ayudando a otras personas y también a usted mismo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Nos vemos. Bye.